En mi familia siempre me han hablado de los padres fundadores y de la historia de este colegio. Les contaré lo que mi tatarabuelo le contó a mi bisabuelo, que le contó a mi abuelo y que me contó mi papá. Hace muchos años en Francia, el buen padre Courland, fundador de la congregación, sonrió cuando el Papa Pío VII lo envió a la lejana Oceanía. Nunca pensaron venir a Chile, como lo llamaban en su idioma, hasta que un barco llamado la Sílfide sufrió una avería en su paso por el peligroso Cabo de Hornos. El capitán siguió navegando en alta mar, pero el destino lo obliga a dirigirse a tierra firme. Así llegaron a un puerto llamado Valparaíso. El clima era espléndido y en las noches descubrieron que los cerros tenían vida propia. Eran como maravillosas luciérnagas, dando a cada noche una luminosa bienvenida. Una vez que los misioneros pusieron un pie en tierra, nunca más se fueron. Como primer gesto de agradecimiento, decidieron crear un colegio en Valparaíso. Años después, el 15 de febrero de 1849, el padre Vicente Dubois abre de par en par las puertas verdes en ese rincón de la avenida de la Cañada, para que los primeros 36 matriculados iniciaran sus clases. Entre estos alumnos fundadores estaba quien sería el futuro presidente de la República, don José Manuel Balmaceda. En sus orígenes el colegio era solo una chacra que los sacerdotes, con tesón y en un muy breve lapso de tiempo, transformaron en uno de los colegios con mayores innovaciones dedicadas a la educación en el país. En esos años los alumnos no usaban uniforme y aún en invierno vestían pantalón corto y chaqueta, muy elegantes. Los sacerdotes llevaban largas túnicas blancas con la insignia de 2 corazones en sus pechos y todos se levantaban a las 5 de la mañana. Mi bisabuelo siempre me hablaba de un compañero actor de su papá, Ruperto Marchán Pereira, quien siempre jugaba a las espadas con su amigo Domingo de Toro. Ambos decían que cuando fueran grandes defenderían a la patria. La Guerra del Pacífico fue la oportunidad que la vida les dio. Domingo empuñó la espada como comandante del regimiento Chacabuco y Ruperto empuñó la cruz de Cristo como capellán, bautizando y llevando la palabra por todos los caminos y países que recorrió. En esa época, uno de los rectores que destacó por el gran desarrollo académico del colegio fue Augusto Llamet, quien aún cuida el colegio desde el 2º piso, donde su escultura nos mira convencido de nuestra grandeza. Durante la Revolución de 1891, que fue un periodo doloroso para nuestra patria, pues una guerra civil manchó con dolor nuestra tierra, el colegio sirvió de asilo seguro a algunos de los perseguidos de ese entonces. En los años que siguieron a la guerra, hubo mayor preocupación por la educación física de los más jóvenes, y así es como en el año 1903 se realiza la primera revista de gimnasia. En ese año debuta el Cuerpo de Brigadieres, el mismo que hasta el día de hoy funciona como una de nuestras más queridas tradiciones. Mi bisabuelo le contó al papá de mi papá que la chacra que dio origen al colegio era un recuerdo borroso, porque el colegio en su época albergaba en su hermoso edificio un convento, un teatro imponente, una biblioteca magnífica, un observatorio astronómico y un templo creado por un arquitecto francés que era un orgullo
para la ciudad. Pero al mediodía del 7 de enero de 1920, el azar quiso jugarle una mala pasada a los fundadores, y en minutos todo aquello que había tardado años en levantarse quedó convertido en cenizas tras un grave incendio, que incluso dejó 2 víctimas fatales. La comunidad entera lamentó con tristeza los daños que el fuego dejó en su camino. El empuje de aquellos sacerdotes franceses que habían atravesado 2 guerras mundiales y que sabían muy bien que lo importante no es caer, sino levantarse, llevó al rector padre Remigio Bros a reconstruir el bello edificio con una radio única, una estupenda biblioteca y una preciosa capilla, creando belleza a partir de la que existía. Mi abuelo recuerda que su padre le contó que el colegio celebró su centenario con innumerables actividades, misas y ceremonias, donde estuvo la presencia de las más altas autoridades de la época. Con alegría me han contado que mi antepasado recordaba principalmente el gran almuerzo de 7 platos que se realizó en los patios llenos de mesas y exalumnos de todas las épocas, conversando un mismo idioma, el de los Sagrados Corazones. Mi papá dice que es natural que todo colegio se adapte a los cambios que la sociedad va teniendo, y recuerda algunos de ellos. Me contó que después de un concilio, el padre Esteban Gumucio hablaba en español durante la misa y que les permitieron cantar con guitarras dentro de los templos. Encontró fantástico el cambio, porque desde el preescolar a muchos le había asustado el sonido profundo del órgano del 2.º piso. Años después, la congregación decide dejar el colegio. Fue muy doloroso, porque muchos no querían irse, pero la comunidad entendió que el espíritu del colegio estaba en los que enseñaban, en los que aprendían, y los muros siempre resguardarían nuestra historia. Pionero en tantas materias educativas y sociales, el colegio promovió e inició la llegada de las mujeres en los años 80, con cierta oposición natural al cambio. En 1989, las niñas llegaron a los cursos pequeños siendo minoría, para avanzar hasta el día de hoy, en que incluso hay unos cursos con más mujeres que hombres. En los 90, el colegio modifica su nombre, pero mantiene la pertenencia imborrable al espíritu de los padres fundadores. Este 2020 nos sorprende fieles a la misma vocación, festejando 171 años, llenos de desafíos en otra época, de cambios sociales importantes, donde tanto los derechos civiles de minorías como el influjo de la tecnología parecen comenzar a definir nuevos rumbos. Mientras tanto nosotros, la comunidad entera del colegio, somos los designados para seguir manteniendo vivo por siempre el espíritu de los Sagrados Corazones. Mi papá y mi abuelo dicen que como la historia la escribimos todos, cada alumno, profesor o trabajador es una letra en la gran historia humana de nuestro colegio. Estoy contento, postulé al colegio y en marzo próximo comenzaré a vivir todo lo que me han contado. Quizás algún día yo también contaré, como ustedes a sus nietos, la maravillosa historia de nuestro colegio. Alabados sean los Sagrados Corazones de Jesús y de María por los siglos de los siglos. Amén.